Bueno, vamos a algunas apreciaciones, algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con cómo leer un texto, ¿sí? Tenemos que volver a recordar estas cuestiones porque son fundamentales. Si ustedes ya están en un curso, en un nivel en el cual sus lecturas tienen que ser un poco más profundas, ¿sí? Tienen que tratar de volver a revisar esas estrategias que tenían que ver con lo que comúnmente se llama técnicas de estudio, ¿sí? Pero que en realidad tiene que ver con la lectura de cualquier cosa que hagamos, ¿sí? Tiene que ser una lectura un poco más fina, ¿sí? Y bueno, vamos con algunas recomendaciones al respecto de cómo mejorar nuestras técnicas a la hora de leer, ¿sí? Lo que tenemos que hacer primero es concentración plena en lo que estamos leyendo, ¿sí? Sé que es difícil, sé que tenemos 10.000 ventanas abiertas a la vez, a su vez tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos 10.000 cosas que nos están interrumpiendo eh, la lectura. Entonces lo que recomiendo es a quien le guste la música, se pone música de fondo, eh, ¿sí? No video, no nada que tenga que ver con que yo tenga que visualizarlo, ¿sí? Puede ser música, video, pero de música que yo lo pueda escuchar sin necesidad de verlo. Y después concentrarme 100% en el texto. Si puedo tener un cuaderno al lado, mejor, para ir anotando cosas. Si tengo alguna herramienta que me sirva para ir marcando en el mismo PDF o en el Word, lo hago. Es lo más adecuado como para tenerlo mejor visualmente. Eh, pero necesito ir anotando cosas, necesito ir marcando cosas, ¿sí? Y eso es fundamental, ¿sí? En ese cuadernito, en ese lugar de anotación, cuando estoy leyendo, en este caso nosotros leímos un artículo argumentativo, ¿sí? De opinión, tengo que siempre anotarme estas diferentes cuestiones, ¿sí? La tesis o hipótesis, qué es lo que propone el autor o la autora, que es una afirmación, eh, que no lo va a decir directamente la autora. Mi tesis es tal cosa, no lo va a decir la autora, sino que lo va a dejar de ver a lo largo del texto, ¿sí? Y no está ni al principio ni al final. Hay diferentes formas de escribir un texto argumentativo. A veces la tesis está al principio, obviamente, hay una estructura que es la tradicional, pero después cada autor plantea el texto con su estilo y coloca esa hipótesis o esa tesis en distintos lugares. Nosotros tenemos que saber reconocerla, ¿sí? Comúnmente, no siempre está en el principio, pero a veces no. Entonces uno lo tiene que saber reconocer, ¿sí? Después los diferentes argumentos con lo que va a sostener es, ¿por qué yo digo lo anterior? Y bueno, por esto, esto y esto y esto, ¿sí? Siempre va a haber 3, 4, 5 argumentos, puede haber muchos más también, o puede haber uno solo, depende, pero en la mayoría de los casos hay 2 o 3 argumentos que sirven para sostener esa hipótesis que yo planteé, ¿sí? Y después es la conclusión coincide a veces con el final del texto en la mayoría de los casos, otras veces no, la conclusión puede estar al principio, pero es, bueno, ¿qué me dejó todo esto? Una vez que yo planteé una tesis, la defendí con argumentos, bueno, en conclusión, ¿qué es lo que propongo yo respecto a determinado tema? ¿Sí? Y acá en este texto de Mariana Enríquez, en la ansiedad, se podía reconocer bastante bien. Entonces, para leer uno le tiene que dar tiempo a la lectura, tiene que leer por lo menos un texto 3 veces. Sí hay varias técnicas de lectura, pero la más común, la que más se conoce, es la de repetir las lecturas, repetir 3 veces como mínimo la lectura para poder entenderlo, ¿sí? Tal vez uno con un libro esto no lo puede hacer porque el libro, obviamente, las 1.000 páginas, 500, 400, lo que tenga el libro, va a haber partes que yo entienda, otras tal vez que no entienda tanto. Entonces yo puedo marcar eso que no entiendo y después retomarlo, verlo nuevamente. Y eso no me quita que yo pueda entender igual el libro, ¿sí? Sin embargo, en un artículo breve, yo si no entendí alguna de las partes de ese artículo, va a ser difícil que yo comprenda todo el artículo. Así que cuando son artículos cortos, hasta menos de 100 páginas, lo importante es que uno lo pueda volver a leer, repetir esa lectura y hacerlo con mayor profundidad, ¿sí? Y también ir buscando cosas. Hoy por hoy ustedes tienen Google como una herramienta clave, básica, para ir buscando las cosas que uno no entiende. No hay que esperar a que otro tal vez nos diga qué significa determinada cosa. La googleo en el celular, en la computadora, y así me doy cuenta de lo que me están hablando, ¿sí? Entonces así se aprende bastante, ¿sí? Y uno va incorporando nuevo vocabulario, nuevas formas de escribir, nuevas formas de conocer la realidad también.
Entonces, bueno, esos son algunos de los consejos, más que consejos, recomendaciones que doy a la hora de leer. Si después cada una tendrá su propio estilo de lectura, pero hay cuestiones que son básicas. El concentrarse en el texto, en darle el tiempo, en repetir, sobre todo para personas que están recién empezando a leer cosas. ¿Sí? Cosas académicas, ¿no? Sobre todo que son tal vez más complejas de lo que uno está acostumbrado a leer. Entonces, obviamente todas las lecturas son importantes, son interesantes, pero cada una de ellas no es lo mismo leer literatura que un ensayo académico, que una nota de periódico. Tienen características diferentes, entonces también tienen formas diferentes de lectura. Así que bueno, esas son algunas de los tips, de las pautas para poder redactar un poquito mejor, leer, perdón, un poquito mejor.